Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Martes 12 de julio de 2022. Placer enorme continuar con ustedes en la programación. Como siempre, agradeciéndoles estar muy atentos de nuestra señal desde muy tempranas horas de la mañana para informarse con William Aguilar y todo el equipo de Telenoticias 21 que lo ponen a ustedes al tanto de lo de acontecer nacional e internacional. Vamos en esta hora y media de programas también a conocer aspectos relevantes de temas de país, y especialmente aquellos que conciernen a la situación de seguridad pública y por supuesto también aquellos que tienen que ver con las atenciones de emergencia, especialmente por la serie de pronósticos de lluvia que tenemos y el paso de ondas tropicales como la del día de ayer, por cierto, también en horas de la tarde, noche, que ya se había pronosticado en igual términos por las autoridades para prevenir de la población y evitar tragedias a raíz de todo lo que podría acontecer, ya sea correntadas en aquellos ríos o quebradas, así como también deslaves en zonas de alto riesgo. El panorama a esta hora de la mañana, así amanece la región del Pacífico, puede usted apreciar, sí, grandes sistemas ubicados especialmente en la costa que concierne Pacífica Sur del sector de México. Vemos ahí a nuestro país en medio, bastante rodeado, precisamente por todos esos sistemas que estarían predominando como parte de la época. Pero lo igual, hay que mantenerse muy atentos a esto. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de Defensa Nacional, vicealmirante René Francis Merino Monroy, con quien vamos a hacer un repaso también sobre las actividades hechas por la Fuerza Armada en esta materia, así como también en aspectos que tienen que ver de acompañamiento de seguridad pública en el marco del régimen de excepción que se mantiene vigente en nuestro país. Ministro, gracias por acompañarnos, muy buenos días, bienvenido al programa. Gracias, buenos días Ernesto, buenos días a toda la población que nos sintoniza a esta hora de la mañana y que se informa por medio de este canal de televisión. Ministro, ¿sigue vigente el estado de emergencia nacional, producto de la situación lluviosa del país? Y por supuesto, mantienen alerta a instituciones tan importantes como la que usted preside. Efectivamente, la Fuerza Armada es una de las instituciones que se mantiene permanentemente al servicio de la población y atentas ante cualquier situación que se presente. Nosotros como institución no solamente participamos en los temas de seguridad, sino también en aquellas otras situaciones que requieran de una pronta respuesta para proteger la vida de los salvadoreños. En ese sentido, como institución, el despliegue que tenemos a nivel nacional nos permite acudir de manera inmediata a cualquier lugar donde se presenten situaciones adversas. En el caso reciente de las lluvias y el efecto de la tormenta tropical Bonnie, hemos estado muy activos, integrados al Sistema Nacional de Protección Civil y también de manera individual, haciendo uso de los recursos con los que contamos. El caso más patético es el del Comando Ingeniero de la Fuerza Armada, que es una unidad que tiene la capacidad de prestar auxilio a la población con maquinaria pesada, en caso sea necesario. También a través del Comando Ingeniero se capacita a personal de la institución que están desplegados en otros cuarteles para acudir en el caso de que cuando hay árboles caídos, por ejemplo. No solamente los que están en el Comando de Ingenieros, sino los que están en los diferentes cuarteles tienen maquinaria para poder acudir y hacer esa remoción de árboles y de escombros. Y cuando es necesario, como ya lo mencioné, también el empleo de la maquinaria pesada. Recientemente estuvimos apoyando en el río Jute con maquinaria pesada para despejar la desembocadura de dicho río.
Ministro, acaba de tocar usted un tema que siempre me llamó la atención, saber cuál ha sido el apoyo y el respaldo que esa unidad ha tenido, que es la unidad de ingenieros de la Fuerza Armada, sobre todo porque precisamente ahí es donde se centra mucho toda la estrategia de atención y rehabilitación de caminos y otras obras que sin duda alguna representan una necesidad en un estado de emergencia, ¿no? Bueno, nosotros ya bajo el gobierno del señor presidente Nayib Bukele se le ha entregado al Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada maquinaria pesada nueva. O sea, se hizo todo el proceso, obviamente por las exigencias de la ley de la CAP se tardó un poco ese proceso, pero se entregó ya parte de esa maquinaria que es con la que cuenta el Comando de Ingenieros para dar estos apoyos a la población. Y es que cuando hay situaciones que demandan los recursos de otras instituciones y estos comienzan a agotarse, o cuando por la prontitud en la que hay que acudir a un lugar, entonces es que nosotros como Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada ponemos a disposición toda esta maquinaria de tal manera que en conjunto con Protección Civil, con el Ministerio de Obras Públicas, con el FOVIAL, todos integrados acudimos en apoyo a la población de tal manera de en aquellos casos donde hay derrumbes, por ejemplo, y eso obstaculiza el libre tránsito o pone en peligro a las personas que transitan por determinados lugares, nosotros de manera integrados hagamos el despeje de esa zona para que todo vuelva a la normalidad. Y lo que más interesa siempre es preservar la vida de todos los salvadoreños. Así que esta es una unidad muy importante en caso de desastres. También con el Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada hemos contribuido en muchas ocasiones a la detonación de piedras o de algunos obstáculos que requieren de ese servicio, de tal manera que se puedan, como decía anteriormente, remover esos obstáculos de las carreteras o desaparecer peligros que se encuentran latentes en algunas ubicaciones. Es así como el Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada da este apoyo. Y también nosotros, conscientes de esa misión, estamos proporcionándole y adquiriendo más equipo para aumentar esa capacidad y de esa manera darle un mejor servicio a la población salvadoreña. Ministro, el trabajo que yo recuerdo que se especializaban durante la guerra o logró visualizarse más durante la guerra que vivió el país fue la instauración o restauración, en este caso de puentes. Posteriormente venía también otras actividades como la reconstrucción y apoyo de caminos y especialmente de escuelas, recuerdo. Sí, es parte de las capacidades. Nosotros, los Comandos de Ingenieros, tienen la capacidad para poder hacer instalaciones de puentes Bailey, que son puentes improvisados que sirven para sacar de una situación caótica a una población. También nosotros con el Comando de Ingenieros hemos participado en la construcción de viviendas para la población cuando ha sido necesario, en reparación de escuelas. Todo esto es una capacidad que se tiene, pero lo importante es que la integración con el resto de instituciones del gobierno es la que da como resultado que la población esté más segura. Y lo importante es saber que si alguna de las otras instituciones, por las distancias o por alguna otra situación, no puede acudir de manera inmediata a determinado lugar, entonces nosotros cubrimos también esos espacios que otras instituciones por uno u otro motivo no puedan cubrir en determinado momento. Pero también importante mencionar que nos integramos, o sea, también hay un plan donde estamos integrados al Sistema Nacional de Protección Civil, en el cual tenemos misiones específicas, pero también, como yo ya lo mencionaba, podemos actuar de manera individual ante situaciones que requieran ese apoyo. Fíjese que al examinar el trabajo que está desarrollando la Fuerza Armada,
estoy viendo que está en varios escenarios. Veamos la parte naval también, que es otra de las especialidades que han logrado de alguna manera tener mucho trabajo y muchos aciertos, especialmente en golpes a la narcoactividad últimamente. Y sobre todo el apoyo también que se le ha brindado, hablando de cómo estas unidades están teniendo el respaldo hoy en un contexto diferente a lo que se pudo haber tenido durante la guerra. Efectivamente, nosotros ya como institución, como Fuerza Armada, que contamos con 3 ramas, que son la Fuerza Aérea, la Naval y el Ejército, también trabajamos conjuntos entre sí. Anteriormente, años atrás, la Fuerza Armada no era conjunta. Recuérdense que había un Estado Mayor General, que no era Estado Mayor Conjunto, luego cambió a Estado Mayor Conjunto y fuimos desarrollando esas capacidades conjuntas de tal manera que las 3 instituciones, trabajando de manera integrada, sean más eficientes. En el caso de la Fuerza Naval, tiene la característica de poder operar tanto en tierra como en el mar, y también estamos desarrollando la capacidad aeronaval, que es específicamente, no es para competir de ninguna manera con la Fuerza Aérea, pero sí para hacer búsqueda y rescate marítimos, por ejemplo, o la lucha contra el narcotráfico en el mar. También se está desarrollando esa capacidad. Por esa razón es que la Fuerza Naval, ante situaciones que requieran el apoyo a la población, tiene esa capacidad de búsqueda y rescate en cualquier cuerpo acuático, ya sea en el mar o en la parte continental. También tiene la Infantería Marina, que la Infantería Marina tiene capacidades al igual que la Infantería del Ejército. Entonces nosotros colaboramos con la Infantería Marina en operaciones terrestres, y lo típico y conocido que es la razón de ser es todo el trabajo que se hace vía marítima. En el caso muy conocido de nosotros los salvadoreños es el trabajo que hace la Fuerza de Tarea Naval Tridente, que tiene un prestigio internacional muy alto en la lucha contra el narcotráfico. Y de igual manera la Fuerza Aérea también tiene un rol bien importante. A mí, ahora que estamos apoyando en el régimen de excepción a la Policía Nacional Civil, la Fuerza Aérea se ha distinguido, y yo le he dicho y lo he felicitado por las ubicaciones de delincuentes que ha hecho ubicaciones de delincuentes que tienen un valor muy grande para la Policía Nacional Civil por todos los hechos delincuenciales que han cometido. Y la Fuerza Aérea, a pesar que su fortaleza es en el ambiente aéreo, también ha dado un gran aporte en la parte terrestre, apoyando las operaciones en contra de la delincuencia. Es decir, y ¿por qué no mencionarles el Ejército, que es lo que todos conocemos, que es la rama más grande de las 3 de la Fuerza Armada, y que tiene un despliegue territorial en todo el país? Perdón si me equivoco, es la infantería, ¿verdad? No. Sí, el Ejército tiene armas, nosotros le llamamos armas. El Ejército como tal tiene ingenieros, es un arma del Ejército, transmisiones es un arma del Ejército, artillería es arma del Ejército, para ponerle un ejemplo, y la infantería, que es también parte del Ejército. Entonces el Ejército lo componen todas esas unidades, todas esas armas, así se les llaman armas, y algunos servicios también que están con ellos. Entonces eso es lo que hace el Ejército, pero también, como les digo, en la parte conjunta se integran las otras 2 ramas, que es la Fuerza Aérea. Cuando el Ejército realiza una operación en tierra y requiere que haya un apoyo aéreo, ahí entra la Fuerza Aérea para apoyar, y como ya le mencionaba, el caso de la Naval, que también apoya en tierra y que también en la parte marítima. En esta emergencia, la Fuerza Naval ha hecho rescates importantes. La semana pasada se hizo un rescate allá en Pueblo Viejo de 11 personas, entre ellos 5 niños que quedaron al garete, y la Fuerza Naval llegó al rescate. También hemos hecho rescate en otros cuerpos de agua,
se han recuperado cuerpos de personas que fueron arrastradas por los ríos o las correntadas, y allí es donde está el aporte también de la naval. Y por qué no mencionarlo, lo que ha estado sucediendo en ocasiones anteriores en la colonia Santa Lucía. Ahí tenemos también embarcaciones Zodiac que son operadas por personal de la Fuerza Naval, con el cual se han hecho vacaciones. En las tormentas anteriores a la del día de ayer se hicieron 23 evacuaciones en la colonia Santa Lucía con las lanchas que ha desplegado en ese lugar la Fuerza Naval. Es decir que usted acá puede ver cómo se integran entre sí las ramas de la Fuerza Armada y cómo también toda la Fuerza Armada como institución nos integramos al Sistema Nacional de Protección Civil ya con otras instituciones del gobierno. Ministro, veía entonces que realmente el trabajo de la Fuerza Armada está en diferentes áreas. Hay un tema bien importante, ya entrando en materia de circunscribir el rol que actualmente está jugando de acompañamiento en materia de seguridad a la Fuerza Armada, a la Policía Nacional Civil, y bajo el marco del régimen de excepción, es precisamente esta experiencia que puede tener para desplazarse en las áreas urbanas, específicamente porque, y según he escuchado de algunos funcionarios de seguridad pública, la delincuencia ha tenido a bien replegarse a estas zonas, donde desde luego la operatividad requiere de otras tácticas, ¿no? Sí, y aquí si hacemos nosotros un recuento de cómo hemos ido desarrollando el Plan Control Territorial, sus fases, sus momentos, nos podemos dar cuenta que inicialmente el trabajo, dijéramos, más importante fue en el área rural, porque allí era donde los delincuentes se habían apoderado de los espacios que son para la población honrada. Y a través de las tácticas y la estrategia emanada del señor presidente de la República, a través del Gabinete de Seguridad, fueron sufriendo grandes bajas la delincuencia, fueron perdiendo la influencia que tenían, el control que tenían en el territorio, en esa parte urbana, y a partir que entró en vigencia en marzo de este año el régimen de excepción, que hubo una, dijéramos, ofensiva en contra de la delincuencia, estos se trasladaron, los que todavía no se han capturado, se desplazaron hacia el área rural. Allí la situación cambia. En el área urbana fueron los enfrentamientos, las agresiones en contra de las instituciones de seguridad fueron menos a partir del régimen de excepción que los que se ha presentado en el área urbana. En el área urbana están tomando esa modalidad de ellos de atacar a las unidades, ya sea de la Policía Nacional Civil o de la Fuerza Armada, cuando se encuentran realizando patrullajes en esos lugares. Entonces ahí ya la situación va cambiando, ya hay enfrentamientos donde ellos hacen uso de armas largas, a diferencia de lo que pasaba en el área urbana, donde normalmente utilizaban armas cortas de manera normal. Con armas cortas en motocicletas o en vehículos llegaban y disparaban a quemarropa a las víctimas. Y en algunas ocasiones, cuando la autoridad también se aproximaba, hacían lo mismo. Pero ya en el área rural la situación ha cambiado. Allí hacen ataques, especies de emboscadas, donde utilizan armas de grueso calibre. La situación ya en ese lugar cambia. Y también decirles que la manera de las tácticas que estamos empleando junto con Policía Nacional Civil nos han permitido que les hayamos desmantelado más de 150 campamentos, entre los cuales se les han hecho incautaciones muy significativas de armas de grueso calibre, de drogas, de dinero, que todo eso es parte de lo que mantiene
la actividad de las pandillas. Y hay resistencia ahí. Entiendo que hubo uno que se dio recientemente. El día domingo en San Antonio, sí, en Los Castaños. Que fallecieron 3. 3 delincuentes que se enfrentaron a unidades de la Policía Nacional Civil y fueron capturados 10 más y se les incautaron Habían 13 ahí, 2 armas, efectivamente. Bueno, ese es el ejemplo último de cuál es la situación que se presenta con los delincuentes en el área urbana, en el área rural. Y aquí nosotros, junto con la policía, estamos también ya haciendo empleo de unidades de la Fuerza Aérea, porque el terreno en el que ellos están, pues ellos lo dominan, así se le llama el término, cuando uno está en una posición desde la cual tiene dominio, control, y ellos conocen todas las avenidas de aproximación. Entonces, cuando las unidades de la seguridad pública o la Fuerza Armada vamos en un patrullaje, en desplazamiento, ellos están en posiciones más ventajosas desde las cuales atacan y se corren a otros lugares, a cuevas, o tatús que ellos tienen ya preparados. Entonces ahí es más difícil de manera inmediata lograr el control o la captura de ellos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos ya utilizando unidades de la Fuerza Aérea para, de manera terrestre y aérea, hacer esas operaciones de tal manera de irlos desarticulando, porque ese es el objetivo. Hay una experiencia que recojo mucho del tiempo de la guerra, cuando la Fuerza Aérea, sin duda alguna, jugaba un rol importante para detectar aquellos campamentos que se situaban en zonas bastante de difícil acceso. Creo que hoy en día me imagino que están bajo esa misma modalidad, trabajando ahora ya con otra tecnología. Hoy tenemos drones que son más, entiendo, son de mayor utilidad, tienen vehículos que fueron los recientes que se adquirieron, ministro. Efectivamente, y ya vimos, bueno, ya están siendo empleados, todo lo que usted menciona se está empleando, pero todavía hace falta. Bueno, el diario vivir nos demuestra que se necesita todavía más equipo, más recursos humanos para lograr la desarticulación total de la mara y pandillas. Por esa razón es que el señor presidente de la República ha autorizado al Gabinete de Seguridad la adquisición de más equipo, de más tecnología que sea empleada de manera eficiente en contra de estas maras y pandillas. El equipo de drones que se ha adquirido, de hecho ayer llegaron otra cantidad más de ese equipo para la Fuerza Armada, y estamos ya en espera de que nos lleguen los 2 UAVs o vehículos aéreos no tripulados, que son aviones pero sin tripulación, que tienen la tecnología con mucho más avance de la que tiene un dron. Tienen equipo ISR, que son inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Tiene cámaras infrarrojas para poder detectar en cualquier circunstancia, y todo eso es lo que vamos a emplear muy pronto en contra de la delincuencia en esas áreas donde ellos se esconden. Además, estamos ya sustituyendo el armamento ya obsoleto que teníamos desde la década de los 80. Ya pocas Fuerzas Armadas se quedaron con el fusil M16A1. Nosotros todavía tenemos la Fuerza Armada con ese fusil, se los estamos cambiando. Ya estamos por recibir otra cantidad significativa de armamento, el cual viene a ayudar en estas operaciones, porque estamos seguros que es un armamento más ligero, es fácil de con mayor cadencia de tiro que el fusil M4, que es el que está utilizando el ejército más largo, ¿no? De Estados Unidos. No, es un poco más corto. Pero el normal que usan es el largo, ¿no? Sí, es uno grande, ese es más pequeño. ¿Se piensa sustituir ese? Sí, ya comenzamos a hacer la sustitución, ya entregamos los primeros 200, vienen otra cantidad muy grande para irlos entregando a la Fuerza Armada, y se les está
entregando equipo de protección de la fuerza también. Recordémonos que esto fue bastante conocido por la población allá en Cabañas, en el cantón El Izcatal, donde desarticulamos un campamento de pandilleros en el cual se les incautaron 13 armas largas. Se capturó a un pandillero y resultó un suboficial de la Fuerza Armada con un rasguño, que el impacto fue precisamente en el casco que se les acababan de entregar. Entonces, este equipo de protección de la fuerza es el que nos da la certeza y la confianza de poder enfrentar a estos delincuentes de manera segura, protegiendo la vida también de los que protegen a la población salvadoreña. Todo esto gracias a ese apoyo contundente y a el concepto claro que tiene el señor presidente de cómo enfrentar a la delincuencia, cosa que en el pasado no se hizo, que ahora lo estamos haciendo de manera exitosa, a pesar de tantas oposición que ha habido a este régimen. Yo vi recientemente una entrevista en la cual una funcionaria, una política de un partido le pedía al señor presidente que liberaran a Ángel, un joven que lo quisieron victimizar, aparentaba ser una persona inocente, y nosotros dimos con ese joven, aparte que ya lo tenía un historial grande en la Policía Nacional Civil, pero nosotros dimos con esa persona porque la población del lugar ya no lo soportaban por tantas cosas que había hecho. Y sin embargo, él es una de las personas a las cuales victimizan y por las cuales dicen que el régimen de excepción no funciona y está violando derechos de personas inocentes. Hablemos de esto, voy a hacer una pausa. ¿Qué experiencias más se recogen del tercer mes de vigencia de este régimen de excepción, ministro? Sobre todo de casos muy en particular como los que usted menciona, así como también del asesto que se ha hecho precisamente contra estas estructuras, y sobre todo también el proceso de investigación o indagación que lleva a pensar el repliegue que no solo al área urbana han tenido estos grupos terroristas, sino que también que han salido al país, y algunos sostienen que han buscado viajar a países como Guatemala y México, ¿no? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Son las 6:59. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, vamos a continuar el complemento de nuestra conversación con el ministro de la Defensa, vicealmirante René Francis Merino Monroy, con quien hemos hecho un repaso sobre las diferentes actuaciones que tiene la Fuerza Armada en el contexto de la situación climática, así como también de emergencia en cuanto a el régimen de excepción y el apoyo a la Policía Nacional Civil en tareas de seguridad pública. Y nos habíamos quedado un poco hablando sobre la experiencia que se tiene en el marco del régimen de excepción y sobre todo también en los cuestionamientos que en algún momento se hacen tras algunas capturas. Usted situaba el ejemplo de una persona o un menor que se supone tiene problemas especiales y que esta persona realmente lo estaban victimizando cuando ustedes tenían información concreta de que sí tiene vínculos directos con la delincuencia, ¿no? Sí, es que... Y ese solo es uno de muchos casos. De muchos casos de personas que no parecen, pero que tienen un récord delictivo muy grande ya registrado en la Policía Nacional Civil. Y este caso yo también le mencionaba que por una parte hay un grupo de personas que salen a victimizar a estos delincuentes y le dan una connotación tanto nacional como internacional para atacar al régimen de excepción que tantos resultados ha dado, pero por otro lado la misma población que vive en su alrededor ya no lo soportan y la misma población ha hecho denuncias y por esa razón es que se logra la ubicación de estas personas y entrega para que sigan todo el proceso legal correspondiente. Y como ese son muchos casos, pero a nosotros eso al final no nos va a detener. Nosotros continuamos nuestro trabajo porque
es el clamor de la población lo exige, la población se lo dice a uno, que quiere que esto continúe y que se extienda a otros lugares donde todavía no ha llegado con la contundencia que ya está en otros sectores. Y fíjese que cómo nosotros no vamos a continuar este trabajo si tenemos datos que son muy halagadores de todo como resultado de las acciones que se han realizado. Sin embargo, todavía estamos conscientes que hace falta mucho trabajo que hacer, porque a este momento hemos atacado, dijéramos, una parte que es el enfrentamiento contundente contra la mara y pandillas, pero hay capacidades críticas, vulnerabilidades críticas, son conceptos que ellos tienen, los cuales todavía no se les han atacado. Y le voy a poner ejemplo. ¿Cómo es que ellos se sostienen? Bueno, uno es a través de la extorsión o de la renta. Otro a través de la venta de drogas, que es grandísimo la venta de drogas al menudeo, especialmente de marihuana. Y otra forma de obtener recursos es el que hacen ya a través de haber lavado el dinero sucio. Negocios de fachada, tiendas, panaderías. Sí, que ya son normales. Le decía que el día de ayer en el análisis que teníamos con nuestros invitados en el programa de radio, una de ellas, doña Mérida Villatoro, hablaba precisamente sobre ese punto en particular cuando hacíamos una valoración del tema del régimen de excepción. Y decía, bueno, a mí me parece que está incompleto, decía. ¿Por qué? Porque hay otras ramificaciones que deben ser abordadas en este contexto del ataque frontal a la delincuencia. Y yo le preguntaba, bueno, ¿cuáles? Ella decía, es el tema de la economía delictiva, me dice, que es la ramificación por la cual, me dice, la delincuencia ha llegado aparentemente a tener negocios en los cuales, me dice, se supone que son, digamos, limpios, pero no es así, me dice. Sí, y fíjese que cuando el estratega diseña su plan, comienza la ejecución, tiene que comprender primero lo que yo le llamo el estado final deseado, o sea, es cómo quiere quedar al final del problema. Entonces, en El Salvador es El Salvador libre de maras y pandillas. Ese es el estado final deseado en el caso de la guerra contra las maras y pandillas. Para llegar a eso hay puntos decisivos, los decisive points que le llaman los americanos. Y esos puntos decisivos también en la estrategia, en la estrategia del Plan Control Territorial, en sus diferentes fases, se diseñan y se va trabajando para irlo logrando. Los puntos decisivos, que son los que me llevan a mí al estado final deseado, al centro de la verdad, son los que se van priorizando y sobre ellos se van trabajando. El que no entiende esto va a criticar lo que se está haciendo. Entonces, uno de los puntos decisivos, en este caso, es para nosotros quitar o separar a la población de los delincuentes. Ese es un punto decisivo. ¿Qué es lo que hay que hacer para ese punto decisivo? Mucha actividad. Otro punto decisivo es el que usted dice, las fuentes de financiamiento. Todos esos puntos decisivos en la medida que se van logrando, nos van llegando al estado final deseado. Ahí se puede ver el vehículo de lo que yo le decía que se le incautó a ese delincuente, donde se le quitaron $60,000. Esto fue en Sonsonate. Sí, en Izalco. En Izalco. Más una vivienda. $60,000. Sí, y ya estaba construyendo una casa grande donde iba a poner una tienda. Entonces, ese es el delincuente. Ahí está donde estaba ya para hacer su tienda. Entonces, eso después queda como fuente de financiamiento y le siguen dando vida a las pandillas. Entonces, esos también son puntos decisivos que hay que ir logrando con el tiempo. Entonces, esa es la estrategia en sí de seguridad, que es la que está implementando el señor presidente de la República. Y de eso se puede seguir hablando para lograr entender qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde queremos llegar. Entonces, hay momentos en los cuales cambia un poco la dirección que lleva, porque lo que se está haciendo es logrando esos puntos decisivos que nos van a llevar al final
a un punto culminante. ¿Y el punto culminante qué es? El punto culminante es aquel en el cual ya el que está, por ejemplo, si las pandillas están atacando, punto culminante es cuando lo hago llegar a través de los puntos decisivos a la situación tal que él ya no pueda seguir atacando, y luego de eso lo que viene es ya la caída de las maras y pandillas. Entonces significa que la siguiente fase dentro del trabajo que proyecta Seguridad Pública, incluyendo ustedes, es atacar la parte financiera, la columna económica, que es la que le da vida a estos grupos delictivos. Los planes en sí tienen varios alternativas y variantes, se le llama. Entonces, ¿y qué son esas? Cuando usted diseña el plan, usted toma en cuenta todas las capacidades que tiene la delincuencia en este caso, y hace su plan, suponiendo que la delincuencia va a mantener un comportamiento como el que uno piensa que va a mantener. Pero si ellos van cambiando sus estrategias, entonces el plan, a través de las variantes, va teniendo, valga la redundancia, esas variaciones, que las siguientes acciones a realizar van a depender bastante también de cómo actúa la delincuencia. Entonces, una de las fases que definitivamente tienen que desarrollarse es esa que estamos hablando, es atacar las fuentes de financiamiento. Todavía no se sabe si esa es la siguiente o habrá otra actividad que hacer antes de llegar a esa fase, o bueno, de hecho se están desarrollando ya actividades que les están quitando esas fuentes de financiamiento, porque ya se han hecho muchas incautaciones. La policía ha llegado usted puede recordar en algunas colonias ya de clase media alta, en las cuales se ha llegado a quitarles recursos a ellos que ya estaban normales, pues que nadie se iba a imaginar que esos fueran pertenecientes a delincuentes, que ahí vivían pandilleros. Han migrado a zonas residenciales. También, los que ya lavaron ese dinero. Entonces, la forma en que el señor presidente va desarrollando este plan control territorial es la que nos va a llevar nosotros a ese estado final deseado. Y yo, quizás para ir evaluando lo que se está haciendo, le puedo mencionar datos obtenidos solamente a partir del régimen de excepción a la fecha, sin considerar lo anterior, que fue un éxito también, porque cada vez venía mejorando. Pero fíjese que en 107 días del régimen de excepción se han registrado 92 homicidios en 107 días. Eso le da un promedio a ustedes de 0.85 homicidios por día, cuando teníamos 30 homicidios diarios en ocasiones anteriores. Yo creo que con datos como estos, no hay donde, hay que ser muy como el sapo, que el sapo cuando va en su trayecto y encuentra una pared, se pega contra la pared y él sigue golpeándose contra la pared porque no piensa. Entonces hay gente que actúa así ante esta situación, pero con estos resultados que se tienen, no hay donde confundirse. Ministro, aquí tengo una pregunta que me parece muy interesante trasladársela de un televidente. Me pregunta, ministro, ¿qué investigaciones tienen ustedes con respecto a esa nueva modalidad del cobro de la extorsión? Ahora ya no son los que están, porque a lo mejor ya están detenidos, pero están enviando a sus familiares, dice. Bueno, la Policía Nacional Civil continúa también realizando estos trabajos. El resultado de todo lo que yo le he mencionado a este momento no es al azar, o sea, no es que nos cayó así de suerte, como un golpe de suerte. Para nosotros no existe la suerte. Lo que existe es un método científico que nos lleve a obtener estos resultados. Entonces, todos estos resultados que yo le hablo es producto de la investigación que la Policía Nacional Civil realiza con un apoyo contundente de la Fiscalía General de la República. Eso es lo que nos permite llegar a esas casas, por ejemplo. Eso es lo que nos permite ir desintegrando o ubicando a otras personas que son colaboradores de la pandilla. Tal vez no son pandilleros, homeboys, o que tengan un grado en la pandilla, pero son colaboradores que van a recoger la extorsión o la renta con diferentes modalidades. Y eso también lo está
atacando, lo está combatiendo la Policía Nacional Civil con la colaboración, en algunos casos de nosotros, en el sentido de obtener la información, transmitírsela a ellos para que ellos hagan las investigaciones y de esa forma ir ubicando a las personas que siguen en esta actividad. Pero es parte de todo lo que hay que seguir atacando para obtener los resultados en este régimen de excepción y en el plan control territorial. Para poder lograr el objetivo completo de sanear y lograr, obviamente, tener el control, debe de continuar el régimen. Mientras lo que ha dicho el señor presidente y nosotros estamos bien claros es que esto se va a terminar cuando ya no haya ni un solo pandillero en las calles de nuestro país. Allí va a estar concluida la misión. Y aquí hacen la pregunta, ¿y estas señoras que capturan también están directamente vinculadas o indirectamente son familiares a las cuales se ven, digamos, involucrados en estos negocios? Hay de todo. Son tolerantes, la palabra que dicen aquí, lo que pasa es que ellas se vuelven tolerantes y saben que ese dinero no es lícito y lo agarran, ¿no? Efectivamente, hay de todo acá en esto. Por eso le decía yo, hay miembros de las pandillas, colaboradores de las pandillas y colaboradores en diferentes niveles. Y todo eso, según la reforma que tuvo el Código Penal, son ahora motivos de delito. Entonces todo eso se está combatiendo. Y ahí es donde surgen muchas voces de oposición que atacan y le da lástima a esa persona que para ellos es una persona inocente, una pobre vendedora de tortillas o otras cosas, pero son personas que según las investigaciones de la policía tienen una vinculación con las pandillas, ya sea directa o indirectamente, pero que al final, si nosotros queremos que desaparezca el fenómeno de maras y pandillas en El Salvador, tiene que desaparecer no solamente el que está tatuado, sino que todos aquellos que colaboran y que hacen que esto se logren sostener. Y por esa razón es que nosotros estamos trabajando de la forma que lo estamos haciendo y todo lo importante es que está dentro del marco legal. Aquí no hay ningún acto arbitrario de ningún funcionario, todo está normado y bajo esa norma es que nosotros nos regimos. Ministro, hubo un accidente con explosivo en el DM3, entiendo, ¿verdad? Sí, lamentablemente falleció un miembro de la institución. Ellos andaban haciendo limpieza de uno de los polígonos y cuando el joven golpeó con el corvo, le dio a un explosivo que estaba semienterrado, que se estaban haciendo estudios para ver si era de la época de la guerra o alguna granada que no explotó en alguna práctica. Y eso hizo que él lamentablemente falleciera. Y resultaron lesionados 4 más, pero que ellos están fuera de peligro. Ok. Ministro, el tiempo se me fue. Le quiero agradecer el que nos haya puesto al tanto de cuál es el trabajo que se está desarrollando como Fuerza Armada y también Policía Nacional Civil en coordinación con otras instancias con respecto a la aplicación de la ley hoy en el marco del régimen de excepción. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a usted, Ernesto, y por darnos la oportunidad de informar a la población cuál es la situación actual del régimen de excepción, qué es lo que hace la Fuerza Armada y también los apoyos que estamos dando producto de la época lluviosa que estamos viviendo. Así es, en efecto, gracias. Ahora vamos a conocer la experiencia desde el ángulo del municipalismo. Siempre en estas áreas también, no solo del tema de la seguridad, sino que también en el tema de desarrollo como tal. Estará con nosotros en cuestión de minutos el alcalde de San José Guayabal, el ingeniero Mauricio Vilanova. Así es que desde ya les invito a que me acompañen. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a continuar haciendo un análisis pertinente sobre la efectividad que ha tenido el régimen de excepción en combinación con otros esfuerzos que hacen instancias, como bien lo decía el ministro de la Defensa, la Fiscalía y otras instancias. Hay un actor también importante, como lo hemos venido colocando sobre la discusión, que es el rol
de las alcaldías frente a este tema. Y sin duda alguna, una de las alcaldías y municipios que ha dado buenos resultados en cuanto a esos planes para combate de la violencia y el tratamiento directo contra la delincuencia ha sido el municipio de San José Guayabal, por la cual hoy nos acompaña esta mañana Mauricio Vilanova, alcalde de este municipio, con quien vamos a hablar precisamente en extensión sobre lo que hemos venido conversando con nuestra primera parte. Así es que, bienvenido, alcalde. Gracias, Mauricio, por acompañarnos. El agradecido soy yo, Ernesto. Saludar a los televidentes que nos acompañan, a los que van a ver el programa a través de las plataformas y más tarde. Me siento honrado de estar en un programa ante un buen periodista, no solo periodista, sino amigo, ¿verdad? Y a la orden para cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Mauricio, este tema de la seguridad no es nuevo si lo queremos ver desde el punto de vista de cómo un municipio y un liderazgo desde la alcaldía se ha venido ejerciendo para conocer muy bien el ADN de las formas como opera y cómo debe de tratarse esta situación. ¿Qué experiencia a lo largo de este tiempo se ha recogido? Bueno, la experiencia del municipio fue quizás cultivada en 14, 16 años, neto, ¿verdad? Guayabal, al inicio de mi gestión, en el 2000, si no mal recuerdo, encontré un problema serio de seguridad, pero no de violencia pandilleril, sino de robo de ganado, de otro tipo de delitos, y desde ese entonces trabajamos junto con la PNC. Tuvimos al sargento Raimundo, que a quien felicito porque todavía es sargento y está activo en la PNC. Él nos ayudó, sacamos a la secretaria municipal porque había perdido la población la confianza tanto en el juzgado de paz de poner denuncias y en la policía misma, porque se filtraba. Más tardaba en llegar, que salía la información, y lo que causaba era más que de resolver los problemas de delincuencia, era tal vez de las bandas. Eran dos factores de mal que se sumaban al problema que existía. Correcto. La falta de confianza de la población en estos actores. Tanto juzgado como también policía. Qué bueno que los vamos a examinar esta mañana en esto. Bajo esa perspectiva, ¿qué hicimos? Reconocer ese temor de la población, sacamos la secretaria, hablamos obviamente primero con los jefes policiales de ese entonces, y nos confiaron al detective, al sargento Raimundo, era sargento en ese entonces, y activamos la información de robos recientes de ganado de Guayabal. Semana buena para los cuatreros, eran 3 reses a la semana. Perdón, semana buena para los ganaderos, mala para los ganaderos, 5 o 6 reses. Y quitarle a una gente pobre una yuntilla de bueyes o una vaquita es quitarle esa alcancía de... Claro, y llora la gente. Supuesto. Yo vi cosas dramáticas, además de violaciones. Hay familias campesinas que con tanto sacrificio para ellos tener una yunta de bueyes, ¿verdad? Como lo decía. Correcto. Una vaquita es su bendición. Sí, es una bendición. ¿Verdad? Y que le ha costado alma, corazón y vida a las familias ahorrarse y todo. Y los resultados fueron obvios. Primer operativo policial en Guayabal, que la policía llega en un bus. El único que sabía de ese procedimiento era su servidor. Y hubieron capturas masivas. O sea, estamos hablando que primera vez, con 50, 40 capturados, me cayeron bandeadas. Pero se paró el cuatrerismo. Tenemos años, por decir más de 10 años o quizás más, de 0 ganado robado, 0 violaciones. Y fue una experiencia grata que la hicimos cuando se une el gobierno local con, obviamente, el gobierno central. Luego vino el 2006, 2005 y nos entró la violencia pandilleril. Nació, del lado de Suchitoto, a través de un caserillo en Lancito, se nos contamina barrio Huacayo y hace metástasis a 2 barrios. Empezamos a ver grafitis, empezamos a ver renta, empezamos a ver que no solo grafitis, sino que los grafitis llegaron hasta el casco, del casco del barrio hacia el centro del pueblo. Y ya no eran grafitis. Ya eso era ponerle atención, sí. ¿Qué estaba pasando? Y teníamos, entra en juego una estrategia y logra controlarlo. Voy a poner un poco en el tiempo. Sí, rápido. Al igual que la vez anterior,
un cabo que no quería trabajar, lo sustituimos se sustituyó por un buen sargento y diseñamos una estrategia de la noche a la mañana y lo ejecutamos al mismo día. Esto llevó a tener, digamos, el municipio como un modelo de funcionamiento de un plan estratégico y de control prácticamente bastante aceptable en materia de violencia, ¿no? Digo, aceptable positivamente. Sí, en 2 años... Esta fue coordinación conjunta con la policía, es decir, juntos podían hacer eso. Pero yo hacía la reflexión y con mi invitado anterior, con el ministro, sobre el tema que tiene que ver la articulación de esfuerzos que no solo se emprende con el Ministerio Público, sino que también, en este caso, los alcaldes juegan un rol importante en esto, ¿no? Correcto. Sobre todo porque son los que están enfrente, viendo la realidad misma de lo que sucede en un municipio. Puede ser importante y a veces negativo. Importante es cuando se tiene el valor de hacer y sumarse a un esfuerzo. ¿Está trabajando bien actualmente Mauricio Vilanova con las actuales autoridades? Excelente, excelente. Excelente porque me costó entender el plan control territorial, lo fui comprendiendo en sus etapas y no hallaba ninguna fórmula que fuese aceptable y que podía dar réditos con el régimen de sección. A veces muchos criticamos el régimen de sección y yo quiero ser lo más sincero posible y yo pregunto si El Salvador ha tenido bastante régimen de sección en los últimos años, en los últimos 15, 20 años. Lo único que no lo puso el gobierno, el Estado. Lo pusieron los pandilleros en las zonas que controlaban. Violentaron toda la libertad de esa irreversible... hoy sí. Y con un denominador que no lo tiene el régimen de sección actual. Ellos tenían el botón en sus colonias de decidir a quién mataban. No sé si me doy a entender. Sí. Y bajo esas circunstancias, haber introducido el régimen de excepción y que lo hiciera, yo no me resta más que felicitar a la valentía del presidente Bukele, ¿verdad? Claro, hay detractores que no se han dado cuenta que en las colonias se vivían con... ¿Usted sí reconoce esa Yo reconozco porque lo conozco, Neto, porque no solo el municipio de Guayabal, que lo hemos logrado controlar y que hemos sido un ejemplo en el mundo y que me ha traído a mí en lo personal hasta amenazas fuertes contra mi vida y la de mi familia. Enfrentarlos en un tribunal, por cierto, que fue una experiencia, me imagino, no fácil. No fácil y bonita, porque agradable, porque demostré que el mal no puede vencer al bien. O sea, ¿por qué esconderme bajo la figura de un testigo y víctima protegido? ¿Verdad? Escondido. Fui y lo enfrenté cara a cara y tuve del corredor del programa San Martín, el Esparque, pues me pidió después de la condena. Estamos hablando, le cayeron 28 años de prisión y me pidió disculpas. Más bien me dijo, alcalde, perdóneme. No, le dije, te puedo disculpar porque el único que perdona es Dios. Entonces ha sido una experiencia bonita. Conozco no solo Guayabal, conozco los alrededores, ¿verdad? Hemos ayudado a comunidades de San Martín, Tonacatepeque, qué sé yo, Guazapa, y hemos trabajado en equipo. ¿Cómo entra a reforzar lo que ya se tenía en el municipio, el actual régimen de excepción? Eso sería bonito conocerlo esta mañana, desde el punto de vista de la estrategia que se utilizó y cómo ahora entra con todo, ¿verdad? Porque obviamente bajo un régimen de excepción, las garantías se pierden, en este caso muy directamente para quien está delinquiendo. Correcto. Quisiera que habláramos de esto cuando regresemos. Voy a la pausa. Gracias, 7:32 minutos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros, a usted que nos sintoniza a través de nuestra señal abierta y por supuesto en cable, como también a través de nuestras plataformas digitales. Gracias por estar con nosotros y enviarnos sus comentarios, sus preguntas, que son bienvenidas. Vamos a continuar con Mauricio Vilanova, alcalde de San José de Guayabal, conociendo su experiencia desde el punto de vista desde antes de la entrada en vigencia de lo que era el régimen de excepción, cómo se manejaba y se trataba el tema de la violencia y el ataque frontal a la delincuencia.
Ahora, a partir de lo que ya conocimos en la primera intervención, conocer cómo encaja y cuáles son los puntos que se hilvanan y refuerzan un poco esa visión de tranquilidad que puede tener ahora San José Guayabal con el régimen de excepción, que entiendo que también ha tenido un impacto directo en este municipio. Le comento, sí. La calle que conecta Guayabal con la Panamericana son de los 15 kilómetros, 12, jurisdicción de San Martín. Estamos a pocos kilómetros de Tonacatepeque. Y le hablo esto porque tanto en el sauce de Tonaca como en Bosque, aún en la parte de Perulapilla, teníamos una presión fuerte de la MS, de la cual se había activado. Y yo, en lo personal, le agradezco a Dios, al presidente y al régimen de excepción, porque tanto Roxana, Marcela y yo, así como un montón de guayabalenses, viajamos hoy con total seguridad. Ya salgo solo. Salimos de tarde-noche con mi familia, gracias a que, si bien es cierto, Guayabal no ha sido un municipio donde las pandillas, que sí han habido las 3 pandillas, pero minimizadas, en el resto del camino era un problema, e incluso querían atentar contra mi vida, aún lanzando granadas o apostándose en lugares estratégicos, y en esa misma carretera hubieron homicidios, vivimos un mundo diferente, y aún más cuando hay esa interacción entre gobierno local, cuando se despierta la participación ciudadana, porque la riqueza de Guayabal no es el sheriff, no es el alcalde, es el trabajo y haber consolidado la seguridad sin importar colores partidarios, ideologías, estatus económico. Guayabal hemos entendido. Con la crítica que algunos sectores decían, bueno, este alcalde es más policía que alcalde, que recuerdo que decían muchos detractores en ese sentido. Sí, pero nunca robamos. Pero el tema de la seguridad es un problema de municipio y tiene que resolverlo alguien. Y segundo, hoy podemos ver que dentro de muchos logros del gobierno central y del presidente Bukele, yo reconozco que todos los estudiantes de Guayabal tengan ahorita, todos, ¿verdad? Tengan su lacto o su computadora y no lempitas, ¿verdad? Sino marcas buenas. Y por otro lado, en salud reconozco el trabajo, en obras también, preocupado un poquito con las obras de la Dirección de Obras Municipales, a ver si llegan al municipio, pero completamente entusiasmado con el tema de la seguridad, porque seamos sinceros, la seguridad frenó el desarrollo de El Salvador, frena el desarrollo de los municipios, y hacer equipo. Yo invito a todos, no solo a los alcaldes ni a los concejales, a los líderes, que vayan teniendo confianza y denunciamos, porque la forma que se ha logrado en el municipio es cuando todos entendemos que todos tenemos que ser parte de la solución de la inseguridad. Hoy, con mucho cuidado, yo sé que hay un número telefónico, o sea, no hay que volver a que yo lo denuncio a Ernesto López porque me cae mal, ¿verdad? No tiene que ser así. La renta y la extorsión se está dando minimizada, quizás un 30-40% de la que teníamos anteriormente, y ahí hay que ser inteligentes, están ocupando métodos inteligentes. No son ya las señoras, hoy son niños de 7 años, de 8 años, que andan en el celular, agarran el rutero en la colonia, le dicen a dónde tiene que votar o dejar la renta, y es bien difícil. Sí, preocupante que hayan padres o madres de familia que no cuiden a sus hijos, porque la base fundamental de la sociedad radica en la familia. Y ese es el punto polémico hoy en día, al cual concurre en su momento la crítica de violación de derechos de personas que aparentemente no tienen, me decía el ministro, es un tema que lo estábamos comentando con él, pero que en el fondo sí tienen un vínculo directo con estos grupos, al ser permisibles de ese tipo de situaciones, como también de saber de recibir dinero y vivir de este tipo de acciones delictivas. Es que miren, Neto, y el pueblo salvadoreño que sepa, hay una economía delictiva en esto. No, y aquí se han movido cantidades fuertes de dinero. Yo les comentaba afuera. En negocios que mencionaba el ministro, relacionados a panadería, relacionados con tiendas, con transporte colectivo, de buses, microbuses, Uber, carros. Uber de carros, car wash. Car wash, negocios de tiendas. No solo tiendas, restaurantes, bebidas alcohólicas. Solo en la Carretera de Oro tenemos varios.
que gracias a Dios se han ido neutralizando. Pero varios negocios han cerrado y dicen que ha sido producto de lo que no estaban bajo esa modalidad legal, sino que eran en el fondo ilícitos. No, sí, y no solo lugares que... prostíbulos y todo eso. Sí, nightclub, fachadas, porque no solo vendían carne asada, tacos y otras cosas, vendían otras cosas. Nosotros detectamos cerca del municipio en Altavista, para ser sincero, cerca de la 911, está una caricatura de lo que es Paseo del Carmen. Ahora no quiero mencionar nombres de negocios, pero detectamos negocios que la fachada era una discoteca o un nightclub, pero ahí vendían todo tipo de drogas. Y me parecía extraño que yo en Guayabal nos dábamos cuenta y no el 911 a escasos 2 cuadras y media de esos lugares. Entonces, hoy la sociedad salvadoreña tiene como la batuta en sus manos para detectar buenas autoridades locales, policiales, porque hay buenos policías y tal vez por pocos malos policías se pierde la confianza en la institución. Yo he visto cosas alrededor y lo comentaba un proyecto Santa Teresa, hicimos un estudio junto con autoridades o con gente del lugar, y solo en 3 años había más de 70 y pico de jóvenes, entre ellos mujeres y hombres jóvenes que habían sido desaparecidos y no denunciados. Obviamente están muertos, pero nadie los denunció, porque era complicado denunciar y a dónde irse, porque el que denunciaba... 62. 70 y pico de jóvenes, 77 para ser exacto. Vivos muertos. Vivos muertos. Es la categoría, es decir, que se supone que están vivos, pero están muertos. Sí, están vivos porque si eran menores no se les ha marginado la partida. No fueron. ¿Es importancia que tiene su municipio? No, ¿o algunos? No, gracias a Dios no Guayabal. Estoy hablando de una colonia específica, proyecto Santa Teresa en San Martín, en ese caso. Ok, pero colindante con su municipio. No, muy cercano y bien difícil la situación. Es el país que vivía, obviamente la gente que vivía en esos lugares. Uno entraba a ese lugar, como a muchos, y la gente desconfiada. ¿Verdad? Hay gente que se lucró de la renta, de la extorsión, y aniquiló negocios propios que pudo haberlos desarrollado una persona particular. O sea, no ligada a las pandillas, a las estructuras. Entonces este país lamentablemente vivió eso. Y yo en lo personal no llevaba una fórmula, no es perfecta, puede tener sus errores, pero era necesario para este país, Neto. Ahora, ¿qué alcances ha tenido precisamente toda esta amalgama de acciones coordinadas y sobre todo bajo la coordinación que pueda tener el municipio y directamente su persona? Me decía que sí está trabajando muy bien en coordinación ahora siempre con estas instituciones, especialmente de seguridad. Estamos hablando del tema de seguridad. Podríamos hablar un poquito también ya de la parte de desarrollo local, que creo que es importante, porque subyace una gran pregunta alrededor de todo esto, y creo que lo hemos conversado con usted en varias ocasiones, pero en algunas veces sale también a reducir, es decir, bueno, ¿qué viene después? Vamos a limpiar las zonas, pero también hay que evitar que vuelvan a ser, digamos, el flagelo, y hay acciones que se deben hacer para ello. Voy a hacer una pausa y un poco para ir aterrizando con ese tema sobre qué es lo que viene, el tema prevención. Usted trabajó también mucho, de hecho entiendo, lo contemplan los planes de ustedes, ¿verdad? Con los que trabajaron en su momento. A la pausa. Gracias por estar con nosotros y gracias por estarnos enviando sus comentarios. Educación, salud y una buena economía es lo mejor que debe de existir para el país, para que se evite caer de nuevo en ese flagelo, dice un televidente que nos escribe a esta hora de la mañana. Eso es ser un buen servidor público. Felicitar a Ernesto por esta valiosa entrevista desde San Miguel para el alcalde Vilanova. Me dice, bueno, lo felicitan desde San Miguel por sus acciones. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos para poder de alguna manera tocar este otro, digamos, paso subsecuente de lo que podría ser
lograr la paz en aquellos territorios o municipios que no la han tenido. Pero alguien decía, y bien lo recordado por algunos estudiosos en la materia, es que el problema de la delincuencia surge precisamente por lo que decía el amigo, que cuando tú no tienes una atención en el tema educativo, en el tema de salud, en el tema de oportunidades, sin duda alguna el problema vuelve a emerger, y por eso trae consigo mucho flagelo, el tema de la migración, el tema de la delincuencia, el robo, la extorsión, etcétera. Por eso es que ahora la gran pregunta es ¿qué va a pasar o qué es lo que hay que hacer precisamente cuando ya se tenga esta zona debidamente controlada? Quizás uno de los éxitos de Guayabal tal vez fue muy hecho, se valoró mucho más la seguridad, pero el tema de prevención fue fuerte, Neto. Nosotros gastamos el 50% del FODES desde el año 2012 en temas de seguridad y prevención. Llegamos a concluir que no podía haber seguridad sin prevención ni prevención sin seguridad. Obviamente cada grupo tenía, tanto la prevención, grupo objetivo, que eran los jóvenes sanos y los jóvenes en riesgo. Obviamente en seguridad entraban los jóvenes que de una u otra manera habían participado ya en la pandilla, sin criminalizarlos tampoco, pero los teníamos controlados. Una de las preocupaciones por la falta de FODES, ¿verdad?, es que las alcaldías hemos quedado sin recursos para hacer la parte de prevención, ¿verdad? Coincido que la parte de educación, la parte de oportunidades tienen que estar, vigentes obviamente en El Salvador y sobre todo a nivel local, porque somos los alcaldes, quizás me atrevo a decir los funcionarios más cercanos a la realidad del municipio, al pueblo. Sí me quiero quedar aumentar un tema que creo que sería recomendable tocarlo en este país, es la importancia que tiene que tener cada salvadoreño de traer hijos al mundo, Neto. Aquí seguimos siendo irresponsables. A mí veo con preocupación cómo gente preparada que llega al municipio, y hablo de policías, a veces de maestros, a veces que llegan afuera, terminan teniendo hijos con madres en Guayabal, y que Dios me perdone. Habrá oportunidad para un niño que nazca producto de una relación donde hay gente que llega, que tiene sus hogares, y terminan quitándoles una cuota de $50. Serán $50 necesarios para que un niño tenga educación, tenga oportunidades. Entonces yo creo que una de las recomendaciones que yo hiciera, que es una actitud que podría ser personal, de iglesia y todo, es volver a valorizar la responsabilidad paterna y materna, porque por mi experiencia, casi la mayoría de los jóvenes que migraron del campo a las pandillas, o de ser jóvenes útiles a ser jóvenes pandilleros, venían de hogares desintegrados. Entonces yo me pregunto, ¿qué sociedad se puede construir con bases sólidas si hay irresponsabilidad en la persona humana? Si no respetamos el hecho de ser padres. A mí me encanta que un padre, no me encanta, pero puedo aplaudir de un padre que no se llevó con su primera pareja y que vuelva a tener otra pareja, pero que sea responsable con los que dejó y con los que va a tener. Pero aquí hay tanta gente. Ese es un factor importante, el tema de la paternidad. Entonces, si estamos construyendo una sociedad donde no respetamos lo más esencial, que es la familia, ¿verdad?, que es la base fundamental de cualquier sociedad, yo recomendaría que a todo lo que estamos hablando, que haya más recursos para la prevención, que haya más recursos para educación, se le añada el compromiso de una sociedad. Ahí viene, será bueno a través de las iglesias o del salud y todo. Yo creo que ya tendríamos que empezar en una ley, aunque caiga mal en decirlo, para que controle el crecimiento poblacional. Hay gente experta que dice que tenemos decrecimiento negativo en cuanto al crecimiento poblacional, pero se da crecimiento exagerado donde más aprieta el zapato, donde las familias son pobres. Entonces, y lo digo por experiencia, me duele decirlo, pero difícilmente he encontrado un joven en Guayabal que haya ingresado a las pandillas de un hogar funcional. Sí. Por lo general es disfuncional. Sociológicamente está muy bien
descrito ese tema, ¿no? Sí. Sobre la es duro decirlo, pero una sociedad funciona a base de una buena integración de una familia, ¿no? De una buena conformación. Mauricio, antes de concluir, hablemos también un poco del futuro político. No puedo pasarlo por alto. Lo vi entrando, representando a este nuevo movimiento político Poder Ciudadano, ¿no? Cuénteme un poco sobre ello. Mire, el 27 de junio se lanzó el movimiento. Y voy a empezar al revés. ¿Sí? ¿Verdad? La base fueron las renuncias que tuvo, ¿verdad? Tanto de alcaldes, de diputados, propietarios y suplentes, y sobre todo de la estructura, muchos exalcaldes, muchos exdiputados, fuimos 23 alcaldes, 21 que venían provenientes de Arena, que se había renunciado, 2 del FMLN, 180 exconcejales, pero ahí viene lo que mucha gente criticó y no sé, o sea, uno que ha estado no al tanto de la organización, o sea, sí es parte de la organización, pero hubo gente que trabajó más el tema, es hablar de la estructura partidaria. Fue una convocatoria abierta, ¿verdad? Abierta. Entonces ahí llegaron figuras, obviamente exdiputados. El movimiento llegaron más de 500 personas, pero detrás de esas 500 personas hay liderazgos que nadie los va a decir que no existen. Hay un montón de personas detrás del liderazgo de las personas que llegaron. Muchas de ellas, hay que decirlo neto, nunca han participado en puestos públicos. Algunos sí han participado, fue abierta, y el movimiento va a tener los filtros necesarios para no incluir. Si nuestro objetivo es pasar de movimiento a partido, pues uno de los filtros va a ser no tener las manos manchadas, ¿verdad? Por actos de corrupción. Y sobre todo lo que más me gusta, quizás es el primer movimiento que nace de arriba hacia abajo. O sea, pronto se va a escuchar un poquito más del tema de Poder Ciudadano. Y yo espero y respeto las redes sociales. No hay que ser ingrato, ¿verdad? Detrás de este movimiento hay personas, me consta por los 21 alcaldes del partido, muchos de ellos aducen el abandono de la cúpula, sobre todo en los últimos años. Hay liderazgos nuevos, viejos como su servidor, 8 periodos, el alcalde de Tapalhuaca 7 periodos, y hay diputados jóvenes como Guillermo Portillo, alcalde de 1 periodo en Cuscatlán. En Cuscatlán, su servidor fue el último que renunció. Y doy gracias a Dios que no tomé la decisión ni influí en los demás. ¿Verdad? Nos separamos, porque ahí viene la gran pregunta. Todos los servidores de los otros partidos, incluyendo de todos los partidos, ¿habremos sido todos malos? No creo. Lo que subsistimos, los 21 alcaldes, nos preocupamos y nos organizamos, ¿verdad? Y ahí está el movimiento que hace con esa convocatoria abierta. E incluso yo ayer que estuve retirando un palo en Guayabal, estuve con 3 señoras y me decían, mire, pero aparecieron fulano y sultano. Entonces sí, pero fue una convocatoria abierta y se va a tener los filtros. La intención de Poder Ciudadano es para las futuras elecciones convertirse en partido. Y si no en partido, ir creando las condiciones para hacer una oposición propositiva, no destructiva. Propositiva la oposición. Sí. Concerniente a valorar los aspectos positivos de la gestión actual. Vamos a apoyar, y eso lo hemos hablado. Yo creo que esta o la otra semana van a salir las caras visibles que van a ser las autoridades de Poder Ciudadano. Se van a dar cuenta que no lo van a integrar personas que pueden tener algún tipo de mancha o de mal concepto, pero lo que queremos ser una oposición no sumisa, pero con visión, con sentido de país. Vamos a estar de acuerdo en las cosas que beneficien
al pueblo salvadoreño y vamos a saber, estar en contra, pero saber cómo hacer oposición. Okay. Mauricio, el tiempo se me fue. Quiero agradecerle que me haya acompañado esta mañana y hayamos conocido un poco la experiencia complementaria al tema primario que teníamos con el viceministro, con el ministro de Defensa, relacionado precisamente con todo el accionar que se ha hecho hasta este momento con relación al régimen de excepción y los resultados que se han tenido desde el punto de vista de la política general y también la local con el caso y la experiencia que ha manejado San José Guayabal. Gracias por haberme acompañado. Muchas gracias, Neto. Gracias a ustedes. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.